Este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. En esta nueva entrega de La Peonza hablaremos de temas de plena actualidad que serán comentados y analizados por nuestros contertulios habituales: María José Molina, Miguel Galindo, Juan Bautista Sánchez y Antonio Plata. Recuerde que puede escuchar La Peonza en el 87.7 de la FM, en la web de Radio Torre Pacheco, y también pueden seguirla en directo en el Facebook Live de esta emisora. Este miércoles, en La Peonza, analizamos la actualidad. Será a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Hola, buenas noches a todos y a todas los que a través de la onda nos podéis escuchar hoy. Mañana, con un poquito de suerte, podréis vernos en el Facebook Live y en YouTube. Pero sí es cierto que nos podéis seguir en directo en cualquier parte del mundo, si así lo deseáis, en la web en como dirían los ingleses, www.torrepacheco.com o .es. Bueno, y dicho esto, como no se nos ve, tengo que deciros que hoy no podemos contar con la presencia de María José Molina, pues se encuentra un poquito perjudicada. Es cosa del tiempo, que por cierto, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero ha venido el frío. El que no haya salido a la calle lo mismo no se ha dado cuenta, pero el que haya salido a la calle o haya subido a atender a la terraza se habrá dado cuenta que la temperatura con respecto a ayer ha bajado unos poquitos grados. De hecho, yo estaba mirando en Instagram y en otros sitios, por ejemplo, una página, es Meteorihuela, que nos pilla aquí cerquita, y está viendo imágenes preciosas de tanto de la región de Murcia como de la próxima, que es nuestra vecina, Alicante, nevado. Muy bonito, muy bonito. Dicen que ha nevado en Mazarrón, me lo ha dicho mi hijo. Ha nevado en Mazarrón. Mi hijo me lo ha comentado. Lo que yo he oído en Mula, en el noroeste. Es que ha nevado en el Pico Revolcadores, en Cañada de la Cruz, en el Campo de San Juan. Ha nevado en Sierra Espuña. He dicho el Revolcadores, creo que sí. Sí. Sierra de Mula. En todos esos sitios ha nevado. Y de hecho es que como el aire viene de aquella zonica, viene un poquito que un frío que pela. Claro, iba a decir que rasca el cutis. Si nosotros tenemos las dos contras. O sea, primero, que cuando viene el frío de allí lo notamos porque no estamos acostumbrados, y segundo, vivimos cerquita de la playa, con lo cual ahora mismo tenemos un índice de humedad del 80%. ¿Qué se dice pronto? Que ese es el frío que cala. Que ese porque yo recuerdo el frío malo que se mete en los huesos. Bueno, y Antonio también lo puede dar, porque él es manchego. El frío seco, porque cuando yo estudiaba en Granada, con temperaturas, algunas veces, por las mañanas, cuando iba a la facultad a las 9 de la mañana, y eran las 8 y tú te ibas hacia la facultad, temperaturas de 15 grados bajo cero, que sí que es cierto que tú te abrigabas y llevabas la cara y las manos congeladas, los pies también, pero el cuerpo iba caliente. Sí, pero va a estar así es. Pero porque es un frío seco. Es un frío seco. El frío de curar jamones. Es un frío sano. Ocurre luego también con la calor. Que con la calor es un frío sano, no es la humedad que tenemos aquí, mismo. es una calor seca que te da la sensación de que te quemas, pero no es el bochorno de la humedad que tenemos. Es que la humedad no es buena para nada. La humedad no es buena. El otro día hablando yo con mi hermano, que dice, oye, es que hermano, es que a mí la humedad me sienta mal. Digo, oye, ¿por qué ojo tuviste para elegir dónde vivir? Se tiró 7 años viviendo en Benidorm. O sea, y después se vino a Benidorm y se fue a Águila. Así que tiene frío y humedad para dar y para tomar. tomar. Decía mi abuela, la reuma. ¿La reuma? La reuma. Bueno, pues metámonos en materia. Exactamente. Entremos. Bueno, ¿quién quiere empezar? Porque no, me da igual. Venga, Miguel, y así entroncamos, o empiezo yo. Pues, mira, empieza tú con... Mira, voy a empezar con una noticia live, pero después entraremos más en materia. La primera noticia es la que es una tontería. A mí me gusta tocar lo cercano, lo que nos atañe más cercano. Y una noticia que he leído hoy en el periódico ha sido la publicación en el INE
en el Instituto Nacional de Estadística el crecimiento poblacional de la región de Murcia. Ya nos hemos metido en más de 1,5 millones de habitantes en la región de Murcia. Y ha habido, en concreto, me ha llamado la atención porque somos el tercer municipio en crecimiento absoluto, es decir, crecimiento por número de habitantes que ha aumentado la población. Murcia es la primera, con 5.000 y pico habitantes, no voy a dar los datos exactos, luego ha sido Molina de Segura, Molina. O Cartagena. No, Molina. Y los terceros somos Torre Pacheco, con 1.200 y pico, 1.260. Es un crecimiento bastante grande para lo que es el campo de para lo que es la región de Murcia y en concreto para Torre Pacheco. Para el municipio. Para el municipio. Donde además ya sí que es cierto que parece ser que el Instituto Nacional de Estadística dice que ya en la población extranjera supone ya 1/3 de la población, cosa que ya sabíamos, porque lo vemos, lo palpamos. Ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces, ese detalle que es un detalle... Y ahora, con respecto... Pues yo tengo varias noticias, pero ahora me quiero meter un poco más en harina. Y en harina, porque eso también nos afecta a todos. Yo parece ser que cada vez que tengo alguna relación con los hospitales, mi obsesión se vuelve con el tema de la sanidad. Hace un par de días o 3 hablaban precisamente de que el consejero de Sanidad, desde que entró en sustitución del anterior consejero, que tuvo que dimitir él y unos cuantos de su equipo por adelantarse en la lista de vacunación del COVID, cuando había un protocolo muy estricto de vacunación, pero ellos se adelantaron porque eran cargos oficiales. Y entonces el actual consejero, no recuerdo cómo se llama, no lo voy a nombrar, pues desde que ha entrado, pues parece ser que le han crecido los enanos, en el sentido de que las cosas no funcionan como a lo mejor él le gustaría que funcionase. En concreto, en el tema de la transparencia. Cuando digo el tema de la transparencia, hace una semana, 10 días, se ha conseguido en la Asamblea que los datos de las listas de espera de pacientes del Sistema Murciano de Salud se empiecen a publicar definitivamente como estaba antes, de mes en mes y no cada 6 meses, como actualmente se está publicando. Y lo curioso es que en los últimos datos, que son de junio de 2025, pues la verdad es que no quedamos muy bien parados en cuanto al número de pacientes que están en lista de espera, tanto en el número de pacientes como en el número de días que están esperando tratamiento. Pacientes que están esperando una espera quirúrgica. Cuando quirúrgica es una intervención, es una operación, lo que todo el mundo conoce por una operación. Yo tengo aquí las listas del Ministerio, no las voy a... porque esto sería muy largo. Sí, no, y además... No, es demasiado. Solamente a título de curiosidad. La idea es que la media para ser operado en la región de Murcia son 97 días, para que nos demos una idea. Y el porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera es del 13,13%. O sea, sobre el total de las cartillas de la Seguridad Social. Eso solamente con esos 2 datos. Hay muchos más datos. Incluso he leído artículos de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, donde estos datos se meten más a fondo y hablan incluso de que los datos están, de alguna forma, maquillados por el gobierno, porque lo que hacen es que van derivando pacientes de un sitio a otro para que no aparezcan en esa lista. Mira, yo aquí quiero un poco matizar lo que tú dices, por darle también un poco de maldad, entre comillas. ¿Más? Más. Hoy, precisamente, en El País concretamente sale que un directivo de empresa gestiona un hospital público. Ya empezamos por un disparate. Gestiona un hospital público y pide elevar las listas de espera. O sea, pide lo contrario de lo que tú estás diciendo. Que haya más listas de espera y más largas. Claro, esto que es de Madrid, que es precisamente donde peor está la sanidad. Y ten en cuenta
que nuestro presidente regional es admirador de la señora Ayuso, claro, es lógico. O sea, este señor quiere que haya más listas de espera para que se derive a la privada actuaciones de la pública y engordar el negocio. Esto es puñetero y puro negocio. Y aquí se está tapando precisamente ese problema. Aquí se está derivando. Hay una derivación para pruebas públicas desde lo privado, desde lo público, algo exagerado. Cuando la única manera de revertir la situación es, oye usted, el dinero que usted se gasta en lo público, porque es mucho dinero, muchos millones que usted se gasta en derivar a lo público, a lo privado. O sea, a lo privado, oye usted, fortalezca lo público. Habla usted, contrate más médicos, habrá consultas por la tarde, venta a más gente que están en el paro yéndose fuera, oiga usted, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues a mí me hace pensar muy mal. Sí. Me hace pensar muy mal. Aquí hay un negocio encubierto con lo privado, lo mismo que doña Isabel. Cuando una familia, un familiar mío, el año pasado tuvo que ser intervenido, y de hecho resulta que una de las pruebas que le hicieron, lo mandaron a Mesa del Castillo, cuando ella fue intervenida en la Risara. Claro, es decir, una de las pruebas, ya la última, fue un TAC, una resonancia, fue a Mesa del Castillo. Vamos a ver, Mesa del Castillo es privado, claro, total y absoluto. Claro. Es más, un detalle. A mí me han mandado 1000 Yo veces. me operé ayer, este fin de semana, me he operado en un privado. En un privado porque tengo soy funcionario. Sí, porque tú tienes y tengo una compañía. Igual que Antonio. Y lo primero que me preguntaron es si iba de la pública o de la privada. Claro. Digo, ¿cómo? Pero si esto es privado. No, es que aquí también operamos a gente de la pública, nos derivan de... Claro, derivan. Y yo, mira qué bien. Sí. Mira qué bien. Esto es un negocio. Lo que yo entiendo que está fallando principalmente es una política sanitaria de largo alcance. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si la sanidad pública verdaderamente tuviera una política a medio y a largo plazo de programación, de previsión, harían las inversiones correspondientes. Pero como lo que falla, según mi entender, hasta donde yo llego, es la planificación a medio y a largo plazo, inevitablemente al fallar esa falta de previsión, ¿qué es lo que se hace en la inmediatez? Y la inmediatez es para aliviar las colas, los retrasos, derivarlos hacia la sanidad privada. Entonces, para mí la solución estaría en hacer que todos los gobiernos regionales o autonómicos, porque ahora no olvidemos que todas las autonomías tienen las competencias exclusivas en sanidad. Pero claro, resulta que hay comunidades que verdaderamente tienen una previsión o una planificación a medio y a largo plazo. Entonces, ahí es donde menos se observa la problemática que acabamos de comentar de cómo es posible que desde la sanidad pública se estén desviando a pacientes para que se realicen pruebas a la sanidad privada. Ahí es donde pienso que se falla. Oscuro. Sí, porque el dinero se va a un lado en lugar de irse al otro. Pero que al final, si reparamos, el dinero es el dinero. Sí. Esté en manos de lo público o de lo privado. Quiero decir que si en el caso de Murcia se hiciera una planificación, una programación a medio plazo, ese dinero estaría invertido en la sanidad pública. Claro. Pero como no se hace de esa manera, ese mismo dinero se está gastando pero ¿por qué no se hace para desviar a la privada? Yo me pregunto por qué no se hace de esa manera, que es la lógica. ¿Qué intereses que no se cuentan ni se dicen hay para desviar al otro lado? ¿Qué es lo que pasa? Hombre, todos sabemos de casos y cosas donde el señor que está en un sitio es socio del otro.
Sí. Pero en fin, es que eso no se debería permitir. O sea, eso es un fraude público, aparte de lo que ocasiona, que son más perjuicios que beneficios. Y pero, en fin, cualquiera de los tres que tú estamos querías- aquí, sí, responder tenemos a esa conocimiento, pregunta nos tenemos resulta... conocimiento, y además te desvían a sitios privados donde la dotación técnica que hay es peor que en la pública. Y entonces resulta que ese gasto se hace por 2 veces, porque luego hay que repetirlo en la pública, lo mismo que se ha hecho en lo privado. Oiga usted, qué manera de negociar con el dinero que no es suyo. Por favor, que eso es dinero público. Pero en fin, vamos a otro tema, porque si no hacemos un monográfico. Pero que Exactamente. en Y cualquier no se momento, puede. en cualquier momento podemos volver, porque Sí. el tema Es que da para mucho, Cualquier para- tema da- que toquemos, da- Como da- te da ponga, para mira, monográfico. el otro día, solamente un pequeño apunte. Parece ser que hay 2 aceleradores que le llamaban así en la prensa, no que sean aceleradores de partículas, sino aceleradores que están en los hospitales. No sé en qué hospitales, ahora mismo no me fijé el sitio, prefería no eso, público, que estaban hay 3 que están sin funcionar porque no tienen especialistas para que funcionen. Coñe, pues contratar especialistas. Contrata. Págale, En lugar págale. de pagar a un especialista de fuera que trabaje fuera, contrata tú tu propio. Que a lo mejor en el privado no tienen ese acelerador porque no tienen una Mancio Ortega que se los regale. Bueno, pero Por tienen ponerte un caso. un acelerador más pequeño y peor, y tienen un técnico que lo maneja, y entonces te lo mandan a ese sitio cuando tú tienes mejores medios. Pues sí. Es que En fin. precisamente acabar de pronunciar el nombre del Sí, padre de la sí, criatura, sí. Sí. que hizo donaciones Sí. de Creo que fueron 14. de aparatos de última generación, Ajá. o sea, de lo más moderno que había en equipamiento médico en el mercado, y llegaban a los hospitales, a las unidades correspondientes, y resulta que estaban arramblados Sí, está. en el almacén porque no había especialistas Bueno. que los pudieran utilizar. Hace poco, Pero si es que- mira, aquí en Los Arcos, Y eso es grave, claro. en Los Arcos yo recuerdo que fui con mi mujer, pues la enviaron a Los Arcos para que se hiciese no sé qué prueba, y cuando llegamos a Los Arcos, después de tener la cita, me dicen, no, usted no se puede hacer la cita aquí, o sea, no tiene la cita aquí. ¿Por qué? Dice, porque el aparato lo tenemos, pero está en el sótano, no tenemos especialistas que lo maneje. Ah, pues mire usted qué bien. Pues a partir de ese momento ya no fuimos Ya más a la está. Pues cita. si es Creo lo que era mismo, algo de una es lo mismo que mamografía, estamos una hablando, y mamografía. podemos seguir hablando lo mismo, Sí. con los mismos casos, pero con diferentes nombres. Por Luego, eso vamos a variar un A poco. mí como me porque- gustan los vasos comunicantes, luego volveré sobre el tema pero desde otro punto de vista. El tema de financiación. Pero es que entonces O sea, hacemos que monótono. no tiene nada que ver con esto, pero como son como los engranajes, las ruedas, que están engranados unos con otros, Sí, si no. mueve la rueda pequeña, la Vale. grande se mueve, y si falla un Sí, diente, la Antonio pequeña- va a hablar de otra cosa Venga, también, Antonio. de un problema que precisamente si metemos en profundidad, al final hallamos el mismo pozo. Venga, pues vamos. ¿Eh? Vamos, Antonio, cuéntanos. A mí hay un tema, un asunto que naturalmente me preocupa. Me preocupa no en primera persona, o sea, no es por algo que a mí me afecte directamente en mi vida, pero sí que soy sensible y estoy concienciado con que el problema afecta a millones de conciudadanos, a millones de españoles. Y es el tema de la vivienda. Sí. Supongo, Sobre todo a los jóvenes. supongo que habrán leído, habrán escuchado, pues bueno, el problema que tienen los jóvenes y los no jóvenes. Pero vamos, principalmente el problema que tienen los jóvenes con el acceso a un derecho constitucional que es una vivienda digna, que está muy bien en la declaración de intenciones, en el prólogo, pero que luego en la realidad pues nos topamos con el problema de la vivienda. Entonces a mí cuando comento del tema de la vivienda, inmediatamente me hago preguntas. ¿Y por qué la vivienda es un problema para los españoles? Y entonces me empiezan a salir respuestas.
respuesta de por qué hemos llegado a este punto. Nos vamos al año 2009, 2010. Burbuja. Pues bueno, se producían, y digo producir, o se levantaban 600.000 casas. Damos un salto y nos vamos al 2024 y en vez de 600.000 viviendas del año 2010 pasamos a 90.000 solamente. O sea, hemos perdido en ese intervalo de tiempo 500 y pico mil viviendas que se han levantado menos. ¿Por qué se han levantado menos 500 y pico mil viviendas? Pues mira, se han levantado principalmente porque no hay suelo para construir. Si no hay suelo, no hay suelo. Se ha producido porque hay un encarecimiento de la mano de obra y de los materiales. El último encarecimiento fue precisamente la guerra de Ucrania, la famosa guerra de Ucrania, y la mano de obra. Eso ha dado para mucho. mucho. Lo de Ucrania, lo de la guerra de Ucrania ha dado para mucho. Porque había subido el maíz, la avena y el trigo, porque Ucrania es el granero de Europa. Y debe ser que la guerra dio para todo. Dio para todo. Por eso dio para todo. Era un poco de incluso para la subida del seguro de nuestros coches. Cuando íbamos a renovar el seguro del coche, te decía la compañía de seguro, no, este año se ha encarecido un 20% por la guerra de Ucrania. Y yo, como usuario, digo, bueno, ¿y qué tiene que ver la guerra en Ucrania con la póliza de mi seguro? Pero bueno, volviendo a la vivienda. Entonces tenemos un déficit de vivienda que viene justificado principalmente por la falta de suelo, viene motivado por el encarecimiento del suelo y de la mano de obra, viene justificado por... ustedes habrán oído hablar de la Sareb. Sí, la Sareb es la sociedad de activos inmobiliarios de la reestructuración bancaria. No, es que si le vamos a decirle lo que es la Sareb. No, pero es que así la gente no se entera. El banco malo y todo el banco malo. Bueno, pues el banco malo resulta que tiene inmovilizado un patrimonio extraordinario de miles y miles de viviendas que están durmiendo el sueño de los justos. En la Sareb, para hacer caja, ha vendido miles y miles y miles de viviendas a los fondos buitres. Los fondos buitres tienen 1 millón de viviendas. Entonces, si yo hace un momentillo decía que en España tenemos un déficit de 600.000 viviendas y solamente el banco malo, o sea, la Sareb, los fondos buitres tienen un patrimonio de 1 millón de viviendas, solamente con que los fondos buitres liberaran ese 1 millón de viviendas, casi de un plumazo, el problema de la vivienda casi se resolvía en su totalidad. Pero eso es un idealista. Eso es una utopía. Sí, pero y ya termino está bien que vayamos interviniendo, pero solamente quiero decir que luego también otra de las patas del problema de que en el mercado los jóvenes y los mayores no tengamos vivienda, es, por ejemplo, y eso afecta principalmente a las ciudades, el tema del turismo, de los apartamentos turísticos. No supongo que cualquiera de ustedes que nos están escuchando se habrán dado cuenta, si han ido a una ciudad donde el turismo funcione, de que realmente pisos de alquiler para personas normales y corrientes, gente trabajadora normal y corriente, no hay. Incluso porque todas las viviendas ya están dedicadas al apartamento turístico. Sí, pues hay algo más, Antonio, hay algo más. Hay más cosas, venga, hay más cosas. Yo todavía conservo, cuando yo me salí de COE y presenté la dimisión y ya me jubilé y tal, pues había gente joven que entraba y es que no quiero nombrar. No. Y hay uno que tiene tiene un puesto representativo dentro de las organizaciones sobre construcción y sobre promotores y demás. Y efectivamente, o sea, hay 4 patas. Hay 4 patas de la mesa y las 4 patas están mal. ¿Vamos? Una es esa.
Una es esa, que tú has dicho al principio, ¿entiendes? Que no se libera suelo público. Esa es la primera. La segunda es la falta de mano de obra. Hacen falta, solo en la región de Murcia, más de 100.000 albañiles, solo en la región de Murcia. Y el gobierno, como está obstaculizado por la derecha y la extrema derecha, no puede o no quiere o no sabe legalizar a gente precisamente que tenemos para cubrir esas ciento y pico mil más. Ese es el gran problema, que por mucho dinero que tenga, ese es uno de los problemas. Si no tienes quien ponga los ladrillos, absolutamente no vale para ¿Quién lo va a nada. hacer? Claro. Claro. Y otra, no solo la Sareb, toda la banca. No la Sareb, el banco malo, el banco regular y el banco bueno. Desde la primera caja hasta la última, desde el primer banco hasta el último, todos tienen sus excedentes vendidos a los fondos buitres. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso, antes que la solución que tú dices, que eso es una utopía, yo cogí... Es una utopía porque no se quiere verdaderamente poner legislar en en ese funcionamiento. sentido. Pero Porque eso es fácil ponerlo en funcionamiento. es mucho más fácil hacer una ley y meter a la Sobre banca papel. y meter a la banca y decir, no señor. O sea, ¿cómo puede ser que aquí mismo en Torre Pacheco haya casas cerradas a mogollón, estén a unos precios insalvables, y encima de todo las casas estén cerradas y estén cayéndose por dentro? ¿Cómo es posible? Pues muy simplemente porque las han vendido a fondos buitres que están esperando el negocio. No, eso ni más ni menos. Lo de lo... ¿Entiendes? Pero hay otra cosa. El gobierno regional tuvo una feliz idea de sacar que iba a solucionar el problema. Eso no hace mucho en la prensa. Iba a solucionar. Tenía la solución, y además con bombos, platillos, con confeti, con serpentina y con todo. Y con luces LED navideñas. Y resulta que, claro, cuando lo expuso, hasta Vox votó en contra. Que fíjate que Vox tiene las tragaderas grandes. Hasta Vox votó en contra. O sea, eran viviendas de 90 metros cuadrados a 180.000 euros. Pero por favor, ¿pero usted sabe lo que está diciendo? En una región que tenemos un 30% de desigualdad y un 40% de pobreza. ¿Tú crees que un joven medio hoy puede meterse en 180.000 euros en Cuatro Palmos, en 90 metros cuadrados? Y eso dicen... Eso mide mi casa, 90 metros cuadrados. Miguel, dato del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio de un trabajo normal es de 2.000 euros brutos al mes. Con las deducciones correspondientes, el sueldo medio queda en 1.600. Con los precios que tiene la vivienda, hay que dedicarle un 40%. Una vida y media. Un 40%. Para pagar una casa. Entonces, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es cómo es posible que esa familia sobreviva. Si casi el 50% de su sueldo ya va a pagar la vivienda, no le queda para vivir porque tiene que comer, tiene que vestir, comunicaciones, teléfono, coche, etcétera. Mira, y a mí me ha faltado decir, cuando tú hablabas de patas del problema, hay otra pata del problema que enlaza de refilón con lo que tú acabas de decir hace un momentillo. Un 42% de las viviendas que se compran lo hacen personas para invertir o para especular. Los que pueden comprar.
Bien, pero que no son los fondos buitres, porque tú también has apuntado de que, por ejemplo, en Pacheco Primo hay la misma naturaleza. ¿Qué hace un hombre, fondo pero buitre? es distinto. No se llama. Quiero decir, Miguel, tiene otro apellido y otro nombre, pero son lo mismo. No, pero- ¿Para qué quiere el fondo buitre eso? Si no es para especular. No, pero, Pues ya pero el pequeño inversor, que cualquiera de los tres lo conocemos, El que especulador. con sus ahorros El se ha especulador. comprado una vivienda, O hace una sociedad eso no tiene comparación familiar. con el fondo Por buitre. supuesto que no, pero ¿qué es lo tienen que la misma naturaleza. Pero- ¿Por qué? Porque se utiliza para especular. Aunque el especulador sea un pobre especulador y un fondo buitre sea un monstruo especulador, Sí, es la especulación. hay un Y valor? si la vivienda, perdóname, si la vivienda resulta que dice nuestra Constitución lo que dice, debería de estar protegida y no permitir la especulación a nadie, ni a los fondos buitres, ni a los fondos pollos, a nadie. Y si no, que lo quiten de la Constitución. en el Pero es que com- el derecho no com- es una obligación, es a lo que se coge. como, Sí. como, Tenemos derecho, pero no Si obligación. es la de tener. engañifa para el voto. como efecto colateral, Miguel, yo ya no me refiero a los fondos buitres, me estoy refiriendo a la persona normal que ha tenido sus ahorros y en vez de tenerlo en cuenta bancaria, lo invierte en un piso. Y entonces esa persona, porque la conocemos, cualquiera de los tres Pero que bueno, estamos bien. aquí los conocemos. Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene una vivienda para alquilar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona, que cualquiera de los tres la conocemos, se le presenta un dilema. ¿A quién y cómo se la alquilo? Porque luego a los turistas. no, aquí en Lo hace- Pacheco, lo hace aquí en piso- Pacheco no la- existe el turismo. lo hace piso Aquí no, turístico. aquí En no, el- en aquí en el cruce Pacheco de no. los AES del Jimenao, Entonces- no sé si habréis dado cuenta que han hecho un edificio que pone AT, apartamento turístico. Ya, no, pero Tómate yo en el Jimenao, a la salida. trato de trasladar un poco la indefensión que manifiesta el propietario de esa segunda vivienda, que dice, bueno, me dice a mí, pero Antonio, pero ¿a quién se la alquilo? Antonio, ¿A qué tipo de familia Antonio, o a qué? lo siento, Mira, hay una pero cosa que se llama yo alquiler seguro. yo sigo opinando que la vivienda, que es un derecho constitucional, debería de estar prohibido esos La actos de especulación. especulación. Y si no, nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Hombre, vamos a ver, si está prohibida la droga, tanto al camello como el otro. O sea, oye usted, en vivienda no se puede especular. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Y como es un derecho constitucional, en vivienda no se puede especular. Si es así de sencillo, si es pura lógica. No tenemos por qué hacer esas cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esta tarde estamos muy idealistas, Miguel, estamos te idealistas. recuerdo. Porque recordad que poderoso caballero don dinero, Yo ese es el que manda. Yo recuerdo. Yo sigo diciendo lo mismo, no monopolizamos los temas. No, pero yo creo que esto está siendo Sí, hombre, pues, vamos a ver, si tratado todo de lo una que manera hablemos, de todo lo una que- manera abierta. Pero yo también recuerdo que existe el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad supone que yo, que tengo una segunda propiedad, pues tengo derecho a que sea mía, no que haya un poder por encima de mí, llámese Estado, que me administre y me diga lo que tengo que hacer con esa vivienda. Pero es que no es lo mismo. La está propiedad es tuya. He equivocado. puesto un dedo en una llaguita. No, pero cuidado, estás equivocado. Pero Es que que la la gente eso lo propiedad piensa. estás equivocado. Lo que Yo he te puesto puede el dedo prohibir en la la ley es llaga. que Estás especules equivocado. con esa Sí, vivienda. sí. No, que yo no estoy equivocado. Si se Ese es el dedo en la llaga. Si se Ese es el dedo en la consulta llaga. ley, la propiedad existe, pero limitada al Estado. Es el Estado quien te puede quitar la casa mañana. Ese comentario, Miguel, va dirigido a todos aquellos propietarios que tienen una segunda vivienda. Yo no tengo segunda No, vivienda. yo tampoco. estoy hablando de los Me que deshice tenemos de una ella. sola casa. El Estado es el primer propietario de tu casa y tu propiedad. Nada más que hay que ver la legislación. Te la puedes expropiar Vamos. a justiprecio. Cuidado. El justiprecio que ellos marcan, te la O pueden sea, que la expropiar. propiedad
por un Cuidado, bien, la por propiedad un bien es del general. Estado. Pues bien común. las personas que nos están escuchando que tienen esa segunda vivienda, La propiedad es ahora del Estado. vamos y le decimos a quién y cómo se la alquila, porque él dice, la casa es mía. Ya. Bueno, Ya te he dicho. pero si es que la otra opción ya te es he que dicho tú tienes un que bien. no puede ser. Un Y esa es derecho. una de las patas del problema Claro, para que hombre. no haya vivienda. Mira, si no lo alquila, Antonio, esto es pura economía. Si no lo alquila, es tú tienes un activo inmobiliario que te está dando O gasto. sea, porque entonces Porque tienes que pagar entonces luz, resulta agua, que cualquier persona que seguro. tenemos una casa, podemos decir, oye usted, ¿con qué derecho institucional dice usted eso cuando yo tengo una casa? O sea, es que no se tiene en pie. Es que no se tiene en pie. Hubo un presidente- Cuando hay un derecho constitucional sobre las viviendas es porque existe un poder superior que legisla. Y claro, lo que no puede ser es lo uno y lo contrario. Eso no puede ser. Pero entonces iremos acotando de Pero- que algo tiene pero- que estar fallando, No, de ya, por pero qué una cosa toda es la esa carestía de vivienda... vivienda y otra cosa es la especulación sobre la Es que vivienda. ahora mismo Es sobran que- viviendas en España, porque Eso- están cerradas. Se está especulando. Exactamente. Es Se el está problema especulando es y lo se que he está dicho yo, es dejando que especular. poderosos No, pero caballeros sí, don no. dinero. Hombre. El dinero es el que manda. Ahora mismo es capitalismo puro y duro. Es lo que está gobernando en casi todo el mundo. Hasta los chinos son capitalistas. Claro. Quiero decir, Un comunismo capitalista. y ese lo que Vamos a manda, ver. lo que Esto manda es la ley de la pela. oferta y la demanda, no es nada nuevo. Los que hemos vivido una posguerra lo conocemos. Vamos a ver cómo se encareció el trigo en posguerra, que se necesitaba como el comer y para comer, que además venía de Perón, amigo de Franco, Y la carne. cómo se encarecía el trigo. Pues muy bien, pues había 4 especuladores del régimen que lo almacenaba y claro, al almacenarlo Hasta que se lo creó el retiraba, Servicio Nacional lo del Trigo. retiraba de circulación y el poco trigo que quedaba subía. O sea, esto la especulación existe, pues yo creo que desde Caín y Abel. No es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se está especulando con la vivienda. Si el dato es concluyente, el dato es concluyente. No eres buen cristiano o Y- buen y- católico, y- según tu No, último buen artículo. católico no soy. Y Sí, o- buen cristiano lo dudo. Escúchame, si lo digo Miguel por el artículo que has sí, el- publicado hoy, cuando le preguntaste al cura Ah, sí. que los hijos de Caín, dijo, eso no es de ser Bueno. buen cristiano. Pasamos, Miguel. Tenía 8 años. No vaya a pensar. Dale, Miguel. Venga, pasa. Dale. Bueno, no. Dale. Tírale. No, o sea, ya cambió. Ah, bueno, nada, pues yo. Porque es que el dato concluyente No, es que es sí. el que yo aportaba, Sí. de que el Banco Malo tiene 1 millón de viviendas y las necesidades son de 600.000. Pero es que es el banco malo, pero entre todos los bancos buenos tienen el triple. Claro. Y la cantidad de hipotecas que han ejecutado en los desahucios porque la gente le han concedido crédito y no han podido pagar y entonces se lo ha vuelto a quedar el banco para después dárselo a un fondo buitre Yo ya que me ha pagado voy, claro. a tocateja. No, pero sí, pero sí, quizás la primera barbaridad, la primera barbaridad del Banco Malo es aquello de la reestructuración bancaria, Claro. que con Miguel, tomándonos el café, en alguna ocasión hemos hablado de la mayor barbaridad que se haya producido con lo del Banco Malo. Es decir, Y con dinero público. con tuyo, dinero mío y de público tu- se y le Que con da- no, dinero que no nos iba a público. costar un duro a los españoles porque los bancos después lo iban a Sí, devolver. sí, Pues de ahí venimos. Sí, de ahí sí. venimos. Esto- Sí. este De ahí venimos. gobierno que está gobernando De ahí venimos. quiso poner un impuesto a la banca y para recuperar fíjate, parte de los y fíjate. no sé cuántos Sí, pero miles de millones, no lo sé. pero este gobierno que tenemos no ha movido un puñetero dedo para evitar que el Banco Malo vendiera o transmitiera a los fondos buitres todas esas miles y miles y Pero miles si de no millones. puede pero- con los Y no bancos- movió ni un solo si dedo. no puede- el gobierno que si hoy no nos puede gobierna. con los bancos buenos, va a poder con el banco Pues ya malo. está, pues ya está, ahí estamos. Bueno. Ahí estamos, Miguel. Venga, Imposible. ¿tienes un temica tú, Miguel? Porque ¿Eh? yo tengo una cosita, pero Venga, nada, suéltala. pero a ver, Suéltala. que también viene en la prensa de hoy en día. Resulta que hoy el gobierno regional ha recibido 393 millones de euros Sí. para pagar Retrasos de no sé qué. retrasos de deudas que tenía de años anteriores. Un gobierno que el actual consejero de Economía dice que, bueno, que eso es una migaja, que eso es porque estamos
infrafinanciado, que no digo que no sea verdad, que probablemente por el nivel de población que tiene la región de Murcia deberíamos de tener más financiación. Pero también es cierto que como estos son matemáticas, es muy sencillo. Vosotros sabéis. Eso es de formación profesional. Sí, no, esto es más sencillo, estos son de las 4 Esto es reglas. para lo- Vamos a ver, vosotros sabéis que La cuenta la vieja. la suma total es la suma de todos los sumandos. Sí, sí. Si tú disminuyes un sumando, al final la suma total también disminuye, porque está uno de Lógico. los factores que incrementa la suma total, pues lo está disminuyendo. ¿Y por qué digo esto? Porque un gobierno regional, o bueno, da igual que sea regional, o un futuro gobierno nacional, o sea, que propugna entre sus medidas económicas la rebaja de impuestos, y sobre todo si esa rebaja de impuestos para las clases ricas, Pudiente, sí. los pudientes, pues fijaos qué tontería. Es que a mí me haga una rebaja de un 10%, una rebaja de un 10%. Yo imaginaos, yo tengo 100 euros. Me hace una rebaja del 10%, una rebaja fiscal. Me rebajan 10 euros. Es mentira, ¿eh? Bueno, pues vamos a suponer que me lo rebajan. Ahora, yo soy muchipactario. Y en vez de tener 100 euros, tengo 100.000 euros. Vamos a ponerlo en 1.000. Enhorabuena. Vamos a poner 1.000 euros. 1.000 euros. Ese mismo 10%, pues resulta que a él le supone 100. Yo tengo 90 euros y la otra persona tiene 990. Claro. O sea, 910. O bueno, sí, no, hemos dicho 100, sí, 990. O 900. ¿Qué pasa? Que yo, con esos 10 euros, puedo tener que apretarme el cinturón para llegar a final de mes, mientras que el rico, y he puesto cantidades pequeñas, 100 euros, 100 euros y 1.000 euros. Entonces, eso multiplicarlo por 100, por 1.000, por lo que sea. Si yo dejo de incrementar las arcas regionales, porque lo que hago es que a las grandes fortunas lo que le permito es que se puedan desgravar más que la persona normal, porque además ya le meto yo unas coletillas para que, tiene usted una empresa, tiene usted tantos trabajadores, pues usted además se va a desgravar tanto, y no sé qué, no sé cuánto. Y al final, pues de un impuesto de sociedades que puede ser del orden del 35, me parece que está ahora mismo el 33%, pues con la rebaja fiscal y tal, pues una persona que gane 1.000 millones, pues a lo mejor luego tiene que pagar 2 millones al fisco regional, a la agencia. ¿Eso qué es lo que pasa? Que si yo disminuyo los ingresos de la comunidad, tengo menos gasto, o sea, menos capacidad de gasto en otras cosas. Ingresas menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mira, tenemos la dependencia paralizada desde hace un puñado de tiempo. Gente que es realmente dependiente y que no recibe ayuda a la dependencia porque no hay dinero. Cuando el gobierno ha transferido dinero para la dependencia, ¿dónde ha ido ese dinero? No se sabe. Yo no lo sé. A lo mejor para tapar otras púas. El sistema murciano de salud, el SMS, es súper deficitario. Es decir, solamente hay que mirar la hemeroteca. Es decir, es deficitario. Por sistema, todos los sistemas sanitarios, por definición, son Bueno, claro, deficitarios. y mal si mal Todos los gestiono. sistemas públicos. Y mal si mal gestiono. Es decir, si yo cojo de la parte del dinero que yo tengo, se lo tengo que dar a la empresa X, que tiene un hospital al lado de mi casa, Claro. pues ya, pues, menos todavía. Claro. O Luego, a un colegio público. y con no un estoy colegio creando privado. empleo público, porque claro, si yo puedo contratar 2 especialistas, que además me van a quitar un puñado de las listas de espera, y le tengo que pagar X dinero, me va a resultar más barato que si le pago a la Claro, empresa claro. Furón, por no ponerle un nombre conocido. Furón, Aquilino García Sí. y Mesa del Pepino, Sí. por poner algo. Es decir, es que, jolín, el problema está muchas veces en gestionar el dinero. Y no solamente gestionar el dinero que tengo para gastármelo, sino gestionar el dinero que voy a recibir. Cuando tú haces un presupuesto de ingresos y gastos. Y tiene que ser equilibrado, te tiene que cuadrar. Luego puedes tener gastos extraordinarios y se te puede desequilibrar el presupuesto. Yo he sido muchos años secretario, yo tenía que hacer todos los años sin saber el dinero que me iban a dar, pero haciendo una previsión de los años anteriores, tenía que hacer un presupuesto en el instituto, un pequeño presupuesto, porque tampoco tenía mucho Que su dinero. nombre lo indica, es de un presupuesto. ingresos y gastos. Un Y tenía que cuadrarte al final. presupuesto. Los ingresos y los gastos, la suma de los ingresos y los gastos tenía que darte cero.
si tú disminuyes los ingresos, tú tienes que gastar menos. Y si gastas más de lo que ingresas, evidentemente te crea un déficit impresionante. Entonces, primero, los gestores del dinero público tienen que ser muy exquisitos. Tienen que ser muy exquisitos con el dinero que gestionan. Si no lo son, al ciudadano le están haciendo flaco favor. Puede ser que estén beneficiando a algunos ciudadanos, pero la idea, desde mi punto de vista, es beneficiar a la mayoría posible de ciudadanos. Lo que se está beneficiando es a la gran empresa a costa de la pequeña. Ya, pero O sea, vamos a ver. Ahora mismo, ha dicho don Amancio Ortega, hay a lo mejor una docena, como él, un par de docenas. Esas macroempresas, te lo digo porque los números los sé, esas macroempresas pagan un 2% sobre supuestos beneficios. Y el peluquero, al que tú vas cada 15 días a velarte, tiene que pagar un 30%. O sea, eso no se puede tener en pie, eso es injusto. Totalmente. Y lo está haciendo un gobierno de izquierda. ¿Qué pasará con el de derecha cuando venga? O sea, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la política de desigualdad sube. Y luego hay una segunda cuestión. Y es que, como tú al super ricachón lo estás convirtiendo en una oligarquía financiera, al final la oligarquía financiera compra el Estado. Te fagocita, te ya come. Está. Claro. Te come. Y eso es lo que está ocurriendo. Voy a apuntar. Es que me acabo de acordar y que tiene mucha importancia. Porque eso marca lo que es la independencia del Estado frente al capital privado. No la tiene. Ayer o antes de ayer, en Estados Unidos, en las empresas del tal Musk o más, Elon Musk o más, no lo sé. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pues, resulta que todo el tema de satélites los domina, los controla este hombre. Sí, los Starlink. Claro. Los famosos desarrollos de última tecnología de los drones está en manos suyas. Y ahora se está dando la paradoja o la barbaridad de que la defensa del gobierno de los Estados Unidos está en manos de un particular. Depende de una empresa privada. Al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos ha metido en esa empresa privada miles y miles de millones para desarrollar tecnología que luego al gobierno, al Estado americano, le van a hacer dependiente. Bueno, pero si eso está ocurriendo aquí. Es que Lo que pasa es que aquí somos al lado de Estados Unidos pobretones. Pero eso está ocurriendo aquí. Somos una cagarrotica de cabra. Y posee así. Lo que pasa es que no solemos pensar mucho. Pero vamos, nuestro presidente está en contra de Trump y taratá, y la prensa y los selfies y todo lo que tú quieras. Pero amigo mío, las pocas o muchas o regulares armas que compras se las compras, O sea, ¿qué coño me estás contando? Y perdón por el taco. ¿Qué puñeta me estás contando? Tú estás haciendo de una pose de liberal, de anti-tal y anti-igual, y luego resulta que eres su principal cliente. Y a eso es lo que voy. Pero es que aquí es lo mismo, es que aquí nuestro muy liberal gobierno, no digo yo que no lo sea, en lo que le dejan, está en manos de 4 oligarquías. Está en manos de 4 oligarquías que si cierran el grifo se va todo a tomar por saco. Recuerdo y lo hago con una sonrisa que es falsa, porque es de un ritmo de amargor, porque es de tristeza. No hace mucho, no sé si un mes, 2 meses, el gobierno de España envió a Gaza, a la zona, una fragata para dar apoyo a la flotilla humanitaria, ¿vale? Eso como dato, fíjense ustedes qué bonito queda. El gobierno de España manda
en apoyo a la flotilla humanitaria, una fragata de apoyo humanitario. Y resulta que el gobierno de España, a día de hoy, es el mayor comprador de armas del ejército al gobierno de Israel. Mira, a ver, pero bueno, reflexionen Antonio, ustedes un poquito. No, pues si la reflexión es la misma. Vamos a ver. Aquí el señor Trump, pues se le ha ocurrido decir que como no cumple lo que él quiere a Zelensky, pues le ha cerrado la espita de venta de armas que el otro anterior sí le tenía abierta. Y entonces se ha buscado un intermediario, y encima de todo el intermediario lo dice y lo reconoce, que es nuestro Sánchez. Nuestro Sánchez le va a comprar armas a Estados Unidos para vendérselas a Zelensky. Sí, señor. Con todos los... Bien es verdad que en todo el tema este del armamento, esa legislación internacional se está burlando eternamente desde los tiempos inmemoriales. Porque precisamente la carta de los derechos de la persona y de los estados que nacen en la ONU, en la declaración dice que no se admitirán que los estados compren armamento a países que violen los principios y los derechos humanos. Ay, qué ¿Qué es lo que ocurre? Que esos países que vulneran y que pisotean diariamente los derechos humanos utilizan a otros países, a terceros países, pero o a terceras empresas para comprar. Si son los que forman el Comité de Seguridad de la ONU, los principales genocidas del mundo están en el Consejo de Seguridad. Oye, usted, es que resulta que las fuerzas de seguridad, ¿quién la conforma? Los ladrones. Hostia, vaya unas fuerzas de seguridad que tenemos, los criminales y los ladrones, y eso está ocurriendo. ¿Quiénes son los países exportadores de armas y dónde están en la ONU? El Comité de Seguridad. Comité de Seguridad de la ONU. Son 5. Hay 5 miembros permanentes que son China, Estados Unidos, los mayores productores, Rusia, lo peorcico del Francia. mundo. Me faltan un par de ellos. Oye usted, eso es como Alibaba y los 40 ladrones. O sea, tú dale, ¿qué es lo que esperas? Dale dinero a un ladrón para que te lo guarde. Claro. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Rebelión en la granja de George Orwell, ¿no? Que se dieron cuenta que eran los zorros los que los estaban guardando la granja. O sea, el mundo ahora mismo está guardado por la peor humanidad y los peores posibles. Y además, los que más se dan de liberales son los siervos, que están utilizando para seguir con el comercio de armas, como este ejemplo que te estoy diciendo. Y el propio Sánchez va y lo suelta y lo dice. Escucha, pero es que ya hemos perdido la vergüenza. No sé si habéis visto las declaraciones de Putin. Putin ya no ha dicho... Las penúltimas. Las penúltimas, pero las penúltimas es... Primero, al enviado especial de Donald Trump lo tiene esperando en el Kremlin más de 1 hora para recibirlo. Y segundo, antes de recibirlo, lo primero que dice, si es que Europa ha elegido el camino de la guerra, estamos preparados. Cuando quieran empezamos. Cuando quieran empezamos. Y además añade, estamos preparados para la guerra y después no va a quedar en Europa nadie con quien negociar. Pero es que, vamos a ver. Encima. O sea, que más claro agua. El propio Trump va a invadir Venezuela en nombre de la guerra contra el narcotráfico. Y ahora resulta que al primer y más importante narcotraficante que tiene preso va y lo indulta. Oye usted. Un expresidente hondureño. Oye usted, sí. Oye usted. Usted está invadiendo... o quiere invadir un país en nombre por el narcotráfico, que además no ha sido probado. Porque tú te limitas a matar a gente y a hundir barcos que no sabes si son... Y luego resulta que por otro lado está indultando... Y además con una impunidad. Eso nos debería, esto que estamos comentando en los últimos 5 minutos, nos debería conducir a una reflexión global. Y digo global porque incluye a todo el mundo. ¿Qué queda del derecho internacional? Cuando estamos viendo las violaciones que se están produciendo por parte de rusos
y Y por de parte de americanos. americanos. Y ojo, y no perdamos de vista a los chinos, que los chinos están ahí. pero los chinos van por esto. Sí, pero No, pero escúchame, pero te están pero haciendo está- maniobras alrededor de Taiwán, Pero están- en el mar de Ahí- Japón. ahí- no, están Taiwán, haciendo Taiwán, demostraciones de Taiwán, fuerza Taiwán. entre el mar de Japón que separa China los y chinos en ese orden internacional Están copiando de Rusia, están- están claro, copiando de pero si es que- Norteamérica. claro, Además, Si no claro. hay nadie que Es que están controle el agazapados, orden pero, mundial. pero los chinos no han perdido tú de vista dices dónde Taiwán. está el derecho. Lo que pasa es que están viendo a ver qué pasa en Ucrania, a ver qué pasa en Venezuela, a ver qué pasa dentro de, Dios quiera, que muchísimo tiempo en Polonia o en las repúblicas bálticas. A eso es lo que están Tú dices esperando. que dónde están. A eso es lo que están Mira, yo esperando los de chinos. Europa tengo que decir que hay, personalmente, ahora mismo hay un Estado que yo personalmente, si pudiera, diría, señores, la Europa de los 26, no queremos 27. Pues yo cogía a Hungría y a Orbán Hungría, y lo excluía automáticamente, Claro. le quitaba los derechos de Claro, estar en la Unión claro, Europea. claro. ¿Por qué? Porque es un enemigo dentro de... Es un Es topo. es un troyano. Es un topo de... Es un del troyano. Kremlin. Es un troyano. Es que si no se uniría Es un troyano. al 100% a Rusia. ¿eh? A Rusia. Es que tú hemos comentado, Y es un ultraderechista. Pero bueno, Bueno. es que Putin también es un ultrafascista, un Todos son ultranacionalista. fascistas. Son nacionalistas. hemos comentado aquí en la mesa, lo de Ucrania, lo de la reunión de Ucrania de los americanos con los rusos para Ucrania. Previamente a la reunión de los americanos con los rusos para ver qué solución le dan a Ucrania, Orbán ha estado en el Kremlin reunido previamente con Putin. Claro. Y en este momento que estamos hablando, ahora mismo, en la frontera de Polonia y de Estonia, hay una Son movimientos terroristas. militarmente se llama unas maniobras. Hay unas maniobras donde hay desplegadas 13.000 soldados rusos Y en la frontera bielorrusios. y bielorrusos, con paradójicamente unas maniobras militares de los rusos y de los bielorrusos, en donde están de invitados un agregado militar estadounidense y un agregado militar húngaro. Escucha, recordad Es que la cosa... que la Lo que invasión de Ucrania, por si lo habéis perdido de vista, la invasión de Ucrania empezó con una maniobra de los rusos y bielorrusos en la frontera de Ucrania, que fue el paso previo a la invasión del Donbass. Que fue el paso previo. Primero Ellos fue decían- Crimea. Bueno, Crimea fue Sí. anterior. Crimea fue Pero anterior. primero se merendaron Claro. Crimea y luego ya. Y ha sido Bueno. Ucrania y después Bueno, veremos Bueno, a ver. antes de que se acabe el tiempo, tengo que decirles que con todo el dolor de nuestro corazón, bueno, no tampoco tanto, porque vamos a celebrar las fiestas como todo el mundo, que ya nos veremos después de Navidades, porque por necesidades de programación, ya el programa que nos tocaba dentro de 2 semanas, pues se tiene que postergar después de Reyes. Y nada, simplemente, a ver, lo digo por si hay alguien que no eche mucho de menos y que esté desesperado. Ay, que esta gente Y no vuelve. Que no esto- pasa nada. Esto es un aperitivo, porque tal y como están las fiestas navideñas, que están empezando en el mes de octubre, Lo menos. por lo menos, Por lo menos. en agosto se empieza a vender ya Yo creo que en la calle Hilario lo van a. lotería. En julio. En el mes la- de julio. o sea en el que- mes de julio en la calle. No, me ofrecieron en el mes de en julio. el mes de julio Ya me estaba la ofrecieron. lotería de Y luego Navidad. dicen, y luego hablan del espíritu navideño. O sea, pero qué puñeta de espíritu. Si esto es todo comercio, esto es todo intereses económicos, y se habla del espíritu navideño en el mes de octubre. Empieza a hablarse cuando encienden la primera ley, que esto es una competición. Sí, sí, a ver quién pone El más día luces. A ver 1 de quién pone enero más luces. Enciende las luces del año Empiezan que a viene. vender, Nochevieja. y los medios de comunicación empiezan a comprar la frase del espíritu navideño. Oye usted, pero ¿qué espíritu navideño? Me lo quiere usted contar. ¿Qué es el espíritu navideño? Mira, Bueno, pues dentro de Black nada, Friday. Navidad durará 4 Cyber meses. Monday, que todo eso Sí. lo digo por decirlo, pero todo el Sí. mundo lo dice. Cyber Monday, Sí, sí, el Black Friday. Sí, sí. Todo esto
Gasto puro. Dinero, Claro. consumismo. Luego nos quejaremos de que al final de mes no tenemos perros. Hombre, y no habéis comentado Papá Noel. Papá También. De los tres que estamos en la mesa cuando éramos críos, Papá, ¿quién O Santa oyó Claus. hablar de Papá Noel? Santa Claus y San Nicolás, que Y es San Nicolás, que es el mismo. Claus y Nicolás. Pues es lo ahora mismo, ya empieza- ahora, es lo joder, mismo. hoy jolín. No. Lo digo por si hay niños, no creo que haya niños, pero bueno. No, y aunque haya niños, yo creo que están Sí. al cabo de la calle. Sí. Pero, Sí, pero, sí. pero que esa es otra, ¿no? Yo Esto recuerdo sea la guinda mi como infancia, entramos. que estás deseando a que llegase la noche de Reyes, Sí. para la mañana siguiente que te acostabas y allí con los ojos cerrados, porque ay, que si venían los Reyes Sí. y te veían despierto no Sí, te traían regalos. sí. Y tú deseando, para no quitar ilusiones, deseando que fuese el día 6 por la mañana para levantarte y ver allí los regalicos que disfrutabas como un enano. Yo he disfrutado con una bolsa de indios y americanos, de aquellos de plástico que vendían, Bueno. con una escopeta, y el Bueno. día que me regalaron un patinete, El primer Madre muñecajo mía. de esos. Eso no el puede primer ser. muñecajo de esos que yo tuve minúsculo, no era de plástico, era de hoja de lata. jolín, Pinta. pero eso Hoja era más de caro, lata, el pinta. plástico. No, pero aparte- esto era antes de la invención del plástico. Pero aparte, a mí no se me caían las aparte de manos. los recuerdos personales que cada uno de nosotros tenemos de aquella época, que bueno, si ahora somos todos más o menos de una quinta. sí, somos de la misma quinta, de la misma añada. Eso quisiera Pero la pregunta es, oye, Miguel, ¿y eso de espíritu navideño que me lo quieres explicar? Sí, pero lo que yo estoy diciendo es ¿dónde? Y perdón otra vez, ¿qué mierda de espíritu navideño? Me Se está ha usted perdido, contando. Me Se está ha usted se ha contando. perdido. Por favor. Las reuniones familiares en las casas. Por favor. Ahora tenemos una diáspora, todas las familias desperdigadas. tú Tardeo, con los hijos tardeo. en Alemania. No, Yo con y la tía- que nos imponemos nosotros, el tardeo, Ah, el sí. terraceo, estoy que me meo y voy a juntar a la familia y me voy a ir a Madrid a ver el encendido y a pasear por la Gran Vía. Pero ¿y Bueno, usted? pasear. Y eso es espíritu Eso es una navideño. gincana. Pasear. Eso es el espíritu navideño. En fin. El espíritu navideño se resume ahora en comprar y consumir. Comprar y Consumismo. consumir, comprar y Consumismo consumir, puro y comprar duro. y consumir. Consumismo puro. Bueno, ya vamos a cortar. Nos despedimos de ustedes, como hemos dicho, hasta el año que viene, nunca mejor dicho, si Dios quiere y nos da salud. O la energía, la naturaleza, para los que no sean muy creyentes. Y que tengan ustedes buenas Saturnales. En vez de decir felices Navidades, buenas Saturnales. muy que eso- bien dicho, porque a fin de sí, cuentas porque esto eran las Saturnales romanas. eran las está más Saturnales claro. romanas. Sí, Y- más ni y- menos. y- Pero duraban mucho menos. Las Saturnales duraban una semanica. Claro. Aquí Pero eso hace 2000 años. ¿Eh? La cosa ha Hombre, ido evolucionando. hombre. La cosa ha ido evolucionando. bueno, cortamos, que ya nos están haciendo señales como diciendo, venga, vámonos. Venga, bueno, que tengan ustedes buenas noches y que pasen unas felices fiestas. Exactamente.